Les doy la más cordial bienvenida a este su espacio, a este canal de YouTube Bajo el Manto de mi Viudez. Recuerden que este canal ha sido diseñado y creado con un único objetivo, y es entrelazar nuestras historias de vida referentes a nuestra condición civil de la viudez. Recuerden, historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Y hoy en mi video quiero hablarles acerca de nuestro lenguaje en la interacción con nuestro ser querido, con ese ser amado que ya partió de este plano terrenal, y la importancia que es adaptar a este lenguaje el silencio. Ese silencio que nos conecta desde lo más profundo de nuestro corazón con nuestro esposo, con su esposa, con ese ser querido que ya no se encuentra en este plano existencial, pero que seguirá acompañándonos en nuestra mente, en nuestra razón de existir y, lo más importante, en nuestro corazón. El ser que fallece no muere, trasciende a otra dimensión. Y eso lo vamos como dejando muy claro, lo vamos reconociendo a la medida que vamos elaborando un buen duelo. De esos duelos sanos que nos permiten avanzar hacia un propósito existencial de nuestras vidas. Y lo más importante es interactuar precisamente desde ese silencio con esa persona que fue tan importante en nuestra vida, que marcó un antes y un después también, y un presente, o sea, un antes, un presente y un después. ¿Y por qué digo un después? Porque por más que las personas, los profesionales que están encargados de esta parte de la tanatología nos digan, pues que ya tenemos que avanzar y tenemos que dejar ir a esas personas de nuestra vida y aceptar una realidad que indiscutiblemente es muy dolorosa, y es aceptar la muerte, pues nosotros seguimos anclados en un profundo dolor y también en un profundo sentimiento de amor y gratitud hacia esa persona que marcó nuestra existencia. Entonces, cuando yo les hablo del silencio, es cuando precisamente hemos avanzado, como es mi caso, con un duelo sano. Es decir, y en esta parte me refiero a todas aquellas personas pues que están iniciando con sus procesos de duelo, que están iniciando con esas etapas que son tan importantes de vivir en un proceso de duelo, que son la etapa de la negación, la etapa de la ira, la etapa de la rabia, del desespero, del por qué a mí, por qué me está sucediendo esto a mí, y la etapa precisamente también de la aceptación. Si me quedé con unas por fuera, me disculpa. Esto fue un tema que yo traté muy al inicio de este canal, unos videos demasiado ya que están en el pasado, pero que si ustedes quieren, pues las personas que no los han visto, los invito para que nuevamente busquen los videos que se encuentran en los primeros años de este canal de YouTube, Bajo el Manto de mi Viudez. Entonces, cuando las personas que, como es mi caso, ya hemos avanzado un poquito en nuestro proceso de duelo, y digo un poquito porque esto no se trata de decir solamente lo vamos a pasar en un año. Eso son teorías muy respetables desde el punto de vista de la psicología, desde la profesión de la psicología. Y obviamente son respetables estas teorías porque los psicólogos, las personas que están encargadas de las áreas de las ciencias humanas, pues han estudiado precisamente para esto, para ayudarnos también en la recuperación del duelo. Cuando ya hemos avanzado, como es mi caso, lo repito, en un duelo sano, un duelo de aceptación, pasando por todas estas etapas tan complicadas que obviamente se tienen que pasar indiscutiblemente por un duelo hacia esa sanación, pues entonces ya empezamos a tener un lenguaje que solamente nosotros conectamos con el corazón, con nuestro ser amado. Y por eso les digo que el silencio es una parte de ese lenguaje. Es como doña amiga, doña Soledad. Siempre les he hablado de esa amiga, que es una amiga bastante fiel y bastante respetuosa cuando nosotros le abrimos las puertas a esa Soledad con respeto, para entender precisamente qué nos quiere decir esa soledad con respecto a las decisiones que nosotros vayamos a tomar
en un presente o en un futuro, referente a nuestra vida propia y también a esas personitas que quedaron a nuestro cargo, como son nuestros hijos. El silencio es algo muy parecido. ¿Por qué? Porque el silencio nos permite interactuar con nuestro ser amado de una manera tranquila, de una manera respetuosa, de una manera muy, pero muy pasiva. Es decir, muchas personas quizás nos dicen, o cuando ustedes están en el duelo, o como yo que también viví ese mismo duelo por mi esposo, bueno, pero tienen que salir, cambiar de hábitos, no pueden caer en una profunda depresión. Eso es bastante importante en la elaboración del duelo, pero cuando se ha avanzado un poco en esas etapas, porque díganme si les miento y por favor me colocan en sus comentarios que ya estoy respondiendo poco a poco, pero para mí son muy valiosos porque también me permiten coger temas que sé que a ustedes obviamente les va a interesar referente a la viudez. Entonces, eso es importante, pero cuando ya hemos pasado por lo menos la etapa de la negación, la etapa de la rabia, de la ira, del por qué a mí, por qué no a otra persona, por qué tenía que llegar este fallecimiento a mi vida y a la vida de mis hijos y de las personas que amábamos tanto, a mi pareja que ya no se encuentra en este plano terrenal. Pero cuando estamos empezando estos procesos de duelo, pues lo menos que queremos es salir. Vea, yo les voy a contar una anécdota muy personal y quiero pues obviamente disculparme también con mi familiar porque sí, las personas lógicamente quieren que uno esté bien, que uno como que evada un poquito esa realidad que está enfrentando, que es la muerte de mi pareja en este caso. Cuando mi esposo murió, a mi esposo lo sepultamos, su sepultura fue en su pueblo natal, en un pueblo muy bonito del departamento de Antioquia, Nariño, Antioquia. Allá fueron sus exequias, él quedó obviamente en el pueblo de sus padres, en el municipio de sus padres. Y pues Nariño, Antioquia, es muy cerca a Medellín. Bueno, en esa época no era tan cerca, ahorita pues las carreteras están mucho mejor. Y resulta que cuando yo junto con mi hija y mi familia, mi hermana y mi cuñado, regresábamos hacia la ciudad donde yo me encuentro, un tío muy querido, muy especial, pues quiso tener un gesto con mi niña, que estaba muy pequeña, tenía 3 añitos de edad, y nos invitó, nosotros pernotamos en la ciudad de Medellín ese día, después del fallecimiento de mi esposo, al otro día, perdón, y nos invitó a un sitio recreativo muy importante de la ciudad de Medellín. Creo que era el Parque Explora, no recuerdo muy bien el nombre, un sitio donde pues obviamente es de ciencia, tecnología. Mi hija disfrutó bastante, ¿cierto? Pero yo no. O sea, yo era un ente que caminaba como decimos aquí en Colombia, por donde va, para donde va Vicente, pues para donde va la gente, ¿cierto? O sea, yo seguía, obviamente veía a mi hija que estaba muy feliz, pues lógicamente mi hija tenía 3 años, ella quizás de pronto en ese momento no era consciente de lo que estaba sucediendo y de lo que había pasado con su papá. Entonces, pues yo no, yo lo que más quería en ese momento era salir de allá, llegar a mi casa, llorar y aflorar completamente el dolor que estaba cargando en mi corazón, ¿cierto? Porque eso es uno de los primeros errores y yo quiero que las personas, ustedes que están empezando con sus procesos de duelo, pues no lo hagan. Mire, yo quizás cometía el error de no llorar en frente de la gente. Porque, ay, no, pues, porque, no sé, quizás porque uno se siente prejuzgado o quizás precisamente también para evitar eso de no llore, eso le hace daño a usted, en este caso a mi hija. Mire que si ella la ve derrotada, pues entonces ella también se va a sentir derrotada. Hágalo por su hija, tiene que comer. Bueno, son palabras que lógicamente tienen bastante sentido porque son palabras de personas que a uno lo aprecian y lo quieren y quieren que uno esté bien. Pero en el fondo uno lo que quiere, dígame si no es mentiras, uno quiere llorar. Uno quiere desahogar completamente la tristeza y el dolor que uno tiene en el corazón. Eso es
lo más lógico que pasa cuando empezamos a afrontar y empezamos, perdón, el camino del duelo. Por eso se llama duelo, dolor, ¿cierto? Porque duele, claro que sí, duele. Y todos los fallecimientos de nuestros seres amados, miren, hasta de una mascota. Yo todavía estoy pasando el duelo por mi mascotica que murió hace 3 meses, perdón, mi amado Brunito, mi perrito. Entonces, cuando refiero al tema que quiero hablarles o que les estoy exponiendo en este video en específico, es el silencio. El silencio con el tiempo nos permite un lenguaje que uno, mire, es tan difícil de creer, pero cuando uno adquiere ese lenguaje, el lenguaje del corazón y el lenguaje del silencio en interacción con nuestro ser amado, es tan importante ese silencio que, al igual que las lágrimas que enjuagan nuestro dolor y que son ese bálsamo precisamente para ir sanando las heridas del corazón, el silencio se convierte como en esa animosidad, como que, listo, ya uno sabe y entiende perfectamente que mi esposo, que mi pareja, que mi ser amado no está en este plano terrenal, pero ese lenguaje, ese silencio que permite que ese vínculo que había en el espacio físico cuando estaba nuestra pareja a nuestro lado, pues ya no está, pero es ese silencio que nos conecta con nuestro ser amado. ¿Cómo llegar a adquirir este lenguaje? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues es que si el silencio, si yo no hablo, ¿cómo me va a escuchar? Muy sencillo. Porque es el lenguaje del amor. Es uno sentarse en una posición de tranquilidad. Y lo digo para las personas que ya hemos pasado más tiempo en el recorrido del duelo y de la viudez, en este nuevo estado civil que está acompañando a muchos de ustedes que están empezando sus procesos de duelo, como siempre, y les mando y les digo siempre lo mismo, un mensaje de solidaridad, de respeto, porque pasar por un duelo, iniciar un duelo no es fácil, pero el camino, aunque sea tortuoso, el camino también va en busca de la sanidad. Mi mensaje de solidaridad por todos ustedes que han perdido recientemente sus seres amados y que están elaborando precisamente estos periodos de duelo en sus vidas. Entonces, cuando ya hemos llegado quizás a ese duelo en sanidad, pues ya nos permitimos saber y aceptar una realidad. Cuando llegamos a la aceptación, y voy a otra vez, porque es que miren, no es fácil otra vez devolverme a los temas que había pasado, pero son muy vitales en la elaboración del duelo, las etapas. Cuando se llega a la etapa de la aceptación, se llega a encontrar un equilibrio en una balanza, es decir, yo sé que mi pareja no está conmigo, ya mi pareja no está, ya tengo que ir empezando a encaminar nuevamente mi vida. Otro tema de un video pasado donde les hablaba de retomar ese motor de nuestras vidas, tan importante ese motor, tan importante que es avanzar y decir en un momento dado, ya acepté, no me resigné, porque miren, es muy diferente uno decir acepté a me resigné. Aceptar es aceptar con tranquilidad una realidad que ya hace parte de nuestras vidas, de nuestro hogar. Es empezar a edificar nuevamente un hogar con sin esa piedra angular que era nuestra pareja, tan importante en la edificación de nuestro hogar, ¿cierto? Otro tema donde les hablaba de edificar nuestro proyecto de vida, ¿cierto? Miren que todos los temas se van concatenando. Y esto para las personas que quizás no han visto mis videos pasados, los invito para que vayan viendo mis videos porque muchos de esos videos me ayudan a mí para ir haciendo una concatenación, es decir, ir armando un hilito de todos los temas porque yo no hablo en este canal por hablar. O sea, yo no me siento aquí por decir, no, voy a hablar de esto, pero no, yo investigo. Yo también me tomo el tiempo de investigar. Y también, lógicamente, les hablo desde mi experiencia de vida, mi experiencia personal, de cómo fui y he sido yo
obviamente partícipe de mi reconstrucción personal ante tantos duelos y pérdidas familiares en mi vida y en este caso mi esposo, ¿cierto? Entonces, cuando ya hemos llegado a ese duelo en sanidad, a esa aceptación, simplemente es entender que nuestra pareja trascendió. Independientemente de la creencia que ustedes manejen, que tengan en su vida, se hace una religión católica, se hace evangélica, se hace budista, cualquiera que sea su religión, ¿cierto? Cualquiera que sean esas creencias donde ustedes crean que ya su pareja trascendió, ¿cierto? Para nosotros los católicos, lógicamente, pues ese inmenso cielo, donde lógicamente sabemos que tenemos ese libro de salida de ese inmenso cielo y al igual, pues vamos a llegar a reencontrarnos con nuestros seres amados. Son nuestras creencias católicas, respetando lógicamente las creencias de ustedes, ¿cierto? Aquí en este canal no se discrimina ni la religión, ni la raza, ni el credo y pues tampoco la edad, ¿cierto? Entonces cuando ya hemos llegado a la aceptación, pues ya empezamos a fortalecer ese lenguaje del silencio. El silencio lo podemos fortalecer en nuestros sueños. ¿Quién de ustedes no se ha soñado con su pareja? Al principio, lógicamente, yo tuve muchos sueños con mi esposo, porque claro, mi esposo tuvo una muerte tortuosa, una muerte violenta, mi esposo fue hostigado, fue asesinado por la guerrilla de las FARC. Entonces yo al principio, yo decía, no, terrible, o sea, mi esposo cómo estará, y yo me acostaba con ese pensamiento y tuve también un error muy grande. Cuando uno tiene ese olfato periodístico, pues yo también me tomé el trabajo de investigar muchísimo la muerte de mi esposo y pude, lógicamente, tener acceso a muchas fotografías que en este caso la Fiscalía Nacional de Colombia, pues obviamente tenía del levantamiento de mi esposo, ¿cierto? Del croquis de levantamiento. Entonces yo al principio quedé con esa imagen de mi esposo fallecido y no fue bueno, para nada, porque yo todas las noches me acostaba y yo recordaba y venía a la imaginación la muerte de mi esposo. ¿Cómo quedó? Y no es fácil, porque uno se va a la cama pensando, o no pensando, más bien recordando, no cómo era esa persona antes, mi esposo, sino lógicamente cómo quedó mi esposo, ¿cierto? En su fallecimiento. Entonces los primeros meses, los primeros años quizás también de duelo, pues yo no recordaba a mi esposo como era, sino obviamente como lo vi en esas fotografías. Pero más adelante yo dije, no, vamos a cambiar el chip porque no, vamos a recordar a mi esposo como era, un papacito divino, porque mi esposo era lindo. Era lindo en su físico y era lindo en su forma de ser, en su corazón, en su nobleza, ¿cierto? En su personalidad. Entonces, ya encontraba yo ese silencio con mi esposo en mis sueños. Y ya se me aparecía a mi esposo de una manera hermoso, lo veía divino, lo veía feliz, lo veía alegre en esos sueños. Yo dije, bueno, mi esposo está bien. Mi esposo trascendió de este plano terrenal, pero mi esposo, perdón que es que estoy teniendo problemas con la luz, discúlpenme, ahora sí. Me perdonan, ya saben pues que yo no grabo con mis buenas herramientas, pero aquí hacemos todo a gusto de ustedes, ¿cierto? Retomo el tema. Entonces, yo veía a mi esposo feliz. Entonces yo dije, bueno, ya veo que mi esposo está feliz. Ahora vamos a conectarnos con mi esposo de una manera más tranquila, ¿cierto? Unos miramos fotografías, ¿cierto? Otros hacemos carticas. Yo a mi esposo le hacía cartas, bastantes carticas, le escribía mensajes de amor, le decía te extraño, hasta le mandaba mensajes y miren, es que estoy concatenando muchos temas. Yo sé que muchos de ustedes les ha pasado o han hecho este ejercicio de seguir escribiendo en sus redes sociales acerca de su pareja. Aniversarios, más que todo es como cuando al inicio del duelo, es decir, pasaron 8 días, entonces 8 días, hace 8 días no estás, te fuiste hace un mes, te dedico esta canción. Ese es otro lenguaje que nosotros tenemos con nuestra pareja. Yo lo hacía.
Yo duré bastante tiempo con mi Facebook, que no muevo mucho ya. De hecho, hace años que no muevo ese Facebook. Pero al principio sí lo hacía. De hecho, fueron 5 años escribiéndole a mi esposo en el Facebook. Todos los días. Todos los días. Y lo más casual es que recibí bastantes críticas. Y críticas de un familiar muy llegado a mi familia, a mi casa, a mí, donde decía que yo estaba loca. Yo le estaba escribiendo a una persona que ya no iba a poder leer esos mensajes, a un difunto. Yo me di cuenta de esa conversación porque, bueno, en esta vida uno se da cuenta de todo. Y al contrario, yo no me sentí mal. Dije, ve, qué bueno, chévere porque me está leyendo mis mensajes. Chévere. O sea, mis mensajes están llegando. Mis amigos me preguntaban, bueno, ¿pero por qué le escribes tanto? Yo dije, porque es una forma también de desahogar mi duelo. Es contarle al mundo y a esas personas que quizás tuvieron la oportunidad o quizás no tuvieron la oportunidad de conocer a mi esposo. ¿Quién era mi esposo? Un héroe de la patria, un hombre aguerrido, una persona que dio su vida para salvaguardar a los colombianos. Y no a todos, porque es que lamentablemente muchos colombianos, y no sé si en sus países sucede, denigran de las instituciones militares y no entienden precisamente el sacrificio que hace un soldado por la patria, un policía, un miembro de las fuerzas militares. Y duele ver cómo se lapida el honor de estos hombres y mujeres que están al servicio de los colombianos, que obviamente hacen todo para que nosotros tengamos seguridad y obviamente también en sus países, esos soldados y militares que también están al servicio de la defensa de ustedes, de sus derechos. Entonces yo al principio lo hice. Al principio lo hice porque quería exponer ese hombre maravilloso que yo tuve en mi vida. Y se convirtió como en mi diario. Como cuando uno tiene un librito y uno escribe todas las noches lo que siente, el dolor que pasa en nuestro corazón. Yo lo hice público. Y no sé si algunos de ustedes lo están haciendo público. Y es una muy buena terapia. Obviamente es criticada por los que no entienden qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Porque acuérdense que siempre se lo he dicho. El que no lo vive no lo siente. El que no está en los zapatos del dolor de una persona que ha perdido a un ser amado tan importante como es su pareja, pues no lo va a sentir y no lo va a entender en el momento. Entonces, si ustedes tienen esa costumbre de escribir sus aniversarios, su cumpleaños, porque uno también les manda mensajes de cumpleaños, y eso no significa que uno esté ahí como que se le soltó un tornillito, está un poquito uno desnivelado, desequilibrio mental. No, ellos siguen siendo parte de nuestra vida. Entonces, empecé con el lenguaje del silencio, ¿cierto? Ya estoy con ese lenguaje también de redes sociales. Y no es porque uno quiera exponer su vida o quiera llamar lástima o que le digan a uno, pobrecita, enviudó, pobrecito, o será que ella está buscando novio porque escribe por redes sociales que le duele en su corazón la pérdida de su ser amado. No. Yo lo hice, ya no lo hago porque ya no muevo muchas redes sociales y yo me sentía a gusto de exponer pues, que amé y seguiré amando a ese hombre maravilloso que fue en vida y también en muerte mi esposo. Entonces, otro lenguaje es ese. Y lo más importante es concatenar, unir el lenguaje del silencio también con doña amiga, doña Soledad. El silencio nos vincula con el corazón hacia ese inmenso cielo, ese plano en que se encuentra nuestra pareja, ¿cierto? Y la soledad también nos permite tomar decisiones con mucha madurez, con mucha tranquilidad, nos permite evidenciar qué tenemos a nuestro alrededor, cómo vamos a seguir adelante, cómo vamos a continuar ese proyecto de vida que ya lógicamente se quedó en ese desnivel ante la pérdida de nuestra pareja. Entonces, qué importante es involucrar el silencio con la soledad. El silencio lo podemos tener
en nuestros sueños con nuestra pareja, en nuestras oraciones, porque también, lógicamente, encomendamos esas oraciones. No pedirle, no hagan eso, de pedirle a nuestra pareja que nos ayude. Lógicamente, ellos trascendieron de este plano terrenal. Pero no podemos tampoco, y estoy hablando ya de un tema de religión, pues anclarlo o no dejarlo ir, porque lógicamente uno es, ¿y yo qué voy a hacer? Y por favor ayúdame, y yo lo hice al principio, y ayúdame y no me dejes. No, hay que dejarlos descansar en ese sentido, sí. Lo que podemos hacer es permitirles seguir avanzando hacia la luz y decirles muy claramente en ese silencio, en ese lenguaje que es desde nuestro corazón: tú hiciste algo muy bonito en esta tierra. Tú me diste felicidad, me dejaste hijos. Si no me dejaste hijos, pues me permitiste unos años maravillosos a tu lado. Ese es el lenguaje del silencio, tan importante, tan pero tan importante en nuestro vínculo y en nuestra comunicación con nuestra pareja, ¿cierto? Entonces, los invito para que ustedes interactúen con ese ser amado y se permitan elaborar ese duelo en sanidad, para que con el tiempo también puedan abrir esas compuerticas del corazón hacia ese lenguaje del silencio, hacia ese lenguaje de doña amiga, doña Soledad. Y lo más importante también, si ustedes tienen por costumbre escribirle a su pareja todavía en el Facebook, en el Instagram, porque también ustedes en vida se comunicaban así con su pareja, háganlo. Cuéntenle a las personas que ustedes están bien, pero que ustedes todavía siguen anclando en su corazón a su pareja. Eso no puede ser motivo de discriminación o porque, no, pues ya, está escribiéndole a una persona que ni va a leer. Es que es su corazón y ese lenguaje de su corazón es el que está hablando por ustedes. Entonces, adapten en su vida ese lenguaje del silencio. Lógicamente, uno queda con muchos problemas iniciando un duelo, iniciando una viudez. Quedan muchos, acuérdense el video pasado, la vulnerabilidad, uno queda vulnerable en muchos aspectos. Pero cuando adaptamos este lenguaje a nuestra vida y lo seguimos compaginando con nuestra pareja en ese plano, en ese inmenso cielo que se encuentre, eso también nos va a permitir tener un poquito de paz en el corazón, que es lo más importante. Si nosotros estamos bien, en equilibrio, entendiendo la realidad de que nuestra pareja ya no está en este plano terrenal, pero también que es y será siendo parte importante de nuestra vida y nuestro corazón, podemos tener esa paz y esa tranquilidad en nuestro interior y también la vamos a proyectar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y lógicamente lo más importante es inyectar esa paz y esa tranquilidad a nuestros hijos, que son sin lugar a dudas esa viva estampa y ese regalo maravilloso que nos dejaron nuestra pareja cuando lógicamente unió su vida a la nuestra. Muchas gracias por su atención. Si ven que estoy con una fajita es porque me quemé. Bueno, un poquito no grave, pero sí fue complicadita. Me salieron ampollitas. Me quemé con un café con leche, estaba un poco distraída, precisamente en el silencio con mi esposo, porque yo tengo algunas horitas del día que me conecto con mi esposo, cualquiera que esté haciendo en mi hogar, en mis oficios, y cuando quiero hablar con él, pues yo me conecto en silencio con mi esposito, y pues miren, me quemé, por evitar que se derramara el café en la estufa, entonces me quemé, pero bueno, gracias a Dios ya todo muy bien, no hubo más causas por qué preocuparme, pero obviamente sí arde un poco. Les recuerdo entonces que si les gustó este video, por favor, suscribirse. Mire, regálenme esa suscripción, por favor. A mí me gusta estar en interacción con ustedes. Obviamente los he abandonado por unos periodos, pero aquí estoy nuevamente al pie del cañón con ustedes. Le agradezco mucho a las personas que se han venido suscribiendo, que me han escrito. Nuevamente les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi Facebook, a mi Instagram. No los estoy moviendo mucho en estas redes sociales porque es que como se me están suscribiendo, pues entonces cuando tenga buenos suscriptores, por lo menos unos 10, pues vamos a empezar a mover estas redes sociales para que ustedes estén también en integración conmigo. Puedan escribirme, me cuenten qué es lo que quieren que yo les narre y cuente en este canal. Y pues, por favor,
Si conocen de alguien que está empezando un duelo por la pérdida de su pareja, por favor, cuéntenle que existe este canal de YouTube que está presto a atender todas esas inquietudes que ustedes tienen. Y lo más importante es que estamos en integración con nuestra condición civil de la viudez. Porque recuerden, bajo el manto de mi viudez, son historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Nos volveremos a encontrar con nuestro próximo video. Hasta pronto y gracias por su compañía.